texto encontramos como le mencioné al comienzo, una de las historias más poderosas en la cual, bueno, todas las historias de la Biblia son poderosas, pero reflexionables. Digamos que en esta circunstancia Jesús se manifiesta como Él es o quién es Él. Muchas veces los fariseos les habían dicho, pero ¿eres tú realmente el Hijo de Dios? Dinos. Y Jesús le dijo, pero antes, respondeme una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos le dijeron, si decimos que es de Dios, el pueblo va a decir, ¿por qué no les escuchamos? Y si decimos si es de los hombres, el pueblo va a venir en contra nuestra, porque ellos creen que Juan es enviado de Dios. Ellos deducieron y dijeron, no, no sabemos. Entonces Jesús dijo, tampoco le responderé la pregunta. Entonces, de la misma manera, aparentemente él no respondía, pero acá encontramos a una circunstancia completamente difícil. No obstante, Jesús se manifestó quién él era. Vamos a recordar, dice acá. Y llegó, verso 5, y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encontraba, en el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, el mediodía. Imaginémonos a Jesús. Recordamos David con Peter, fuimos caminando de acá, todo andamos hasta Aviación, ¿no? Sí. Y llegamos un poco cansados, al menos yo llegué cansado, ¿no? Sí. Y me imagino a Jesús también caminando por sus discípulos, pero no solamente 1 hora, 2 horas, quizás toda la mañana, hasta el mediodía salieron, todo el mediodía llegaron cansados. Y Jesús dijo, la hora sexta, y vino una mujer samaritana a sacar agua al 7, y Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Muchos dicen, o hemos escuchado, que Jesús había dicho muchas veces, o decían de Jesús, pero Jesús era Dios, o es Dios. Entonces él tenía mucha ventaja de nosotros. Pues él tenía una misión, vino a cumplir, él era Dios, por lo tanto era más fácil para él obedecer a su Padre que nosotros, pecadores. No obstante, en este texto nos aclara que Jesús estaba cansado, así como tú y yo nos cansamos, así como nosotros tenemos hambre, tenemos sed, e incluso, dice otro texto, Jesús es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque siendo igual que nosotros, vivió y experimentó lo que nosotros vivimos, pero él salió victorioso. Entonces, aquí vemos una de las características de Jesús humano, también teniendo hambre, teniendo sed, teniendo tentaciones, y fue una de las más peores tentaciones a propósito, porque ¿quién alguna vez no ha comido por 1 semana, o 2 semanas, o digamos 1 mes, o quizás 2 días, ¿no? Digamos 1 día, 2 días máximo, 3 quizás máximo, pero 1 semana, 1 mes. Pero así de débil, Jesús enfrentó la tentación y la venció, ¿no? Enseñándonos el camino a la victoria. En esos momentos Jesús dijo, dame de beber, dame de beber. El 8, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Verso 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritano? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Ahora, ¿por qué los judíos no se trataban con los samaritanos? A ver, David. Creo que los judíos estaban como que los samaritanos como que rejados encima. Okay, separados. Y se veían mal entre judíos y samaritanos. Los samaritanos le veían mal a los judíos y los judíos también le veían mal a los samaritanos. Y por eso cuando Jesús vino, como nació en una zona que era judea, ¿no? Y le decían que él también es judío, pero ahí le aclaró las cosas. Muchas gracias, muy bien David, está en relación, ¿sí? ¿Qué sucedía?
agregando lo que mencionaste, David, los judíos tenían una historia de hace muchos años, igual que los samaritanos. Sí, Los samaritanos eran parte del pueblo de Dios también, eran descendientes del pueblo de Dios. Pero ¿qué sucedió? sino que ellos quisieron apartarse y ver de diferente manera. Es como que yo, por ejemplo, ¿no? Me aparto de la iglesia, me aparto, digamos, un ejemplo, ¿no? Me aparto de la iglesia porque no hago lo que dice la Biblia en la calle, ¿no? Pero, y ese es como que algo ya en mi caso, o sea que como que yo me lo estoy tomando, porque según la Biblia, que la Biblia dice, siendo más pecadores, vengan a mí, dice. Nos quedó muy bien, gracias David, algo relacionado. Pero específicamente, agregando lo que tú has dicho, hace muchos años el pueblo de Jerusalén fue invadido por los asirios. Fue invadido por los asirios y las 12 tribus comenzaron a ser tomadas como esclavos. Los llevaron a Asiria algunos, pero dejaron a los pobres. Y los pobres de Jerusalén comenzaron a hacer casitas, carpas, y comenzaron a vivir en ese lugar. Después comenzaron a crecer un poco más, regresaron, construyeron una vez más, y luego vino Babilonia. Babilonia también tomó a Jerusalén, se llevó a los de mejor recursos económicos y dejaron a los pobres. Y luego, estas personas después de eso crecieron, tenían como pequeñas casas, como pueblos abandonados, que comenzaron a crecer. Y luego vinieron de retorno a Jerusalén, a Jerusalén los de Babilonia. Salieron, regresaron, pero regresaron algunos con las tradiciones que habían aprendido en Babilonia. Y llegaron y se establecieron en Jerusalén y comenzaron a construir la ciudad. Y a construir la ciudad, ahí es el tiempo de Nehemías, el tiempo de Nehemías, Esdras, si no me equivoco. Pero ¿qué sucede? Cuando ellos regresaron a querer construir nuevamente Jerusalén, el pueblo que ya había pasado muchos años habían traído algún tipo de costumbres. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos diferentes costumbres. Los que venimos quizás de partes de Perú, hay algunos, yo recuerdo que mencionaban, he escuchado sobre el agua, ¿cómo se llama esta agua? El agua que se ponen a los bebés, algunos bebés, cuando tienen fiebre, el agua, cloro, no me recuerdo el término. A veces me ponían, me recuerdo, mi madre o mi abuela. Agua de sal, No, hay otro. vinagre de bullín, No. Lo venden en las farmacias, pero tiene una Florida. agua florida. Florida. Ajá, que es muy común. Dicen, no, eso le va a hacer bien, ¿no? Eso va a hacer bien, ¿no? Sí, mi mamá también me compra. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la trascendencia o de dónde viene eso? Viene de mi abuelita, tatarabuela, tiene conocimiento que se traspasado, ¿no? De generación a generación. Pero la Biblia dice, yo soy Jehová tu sanador. Entonces, ahí es un pequeño ejemplo de lo que a veces se repite de generación en generación y los padres repiten. O de repente, algunos de nosotros hemos escuchado que le han puesto el huevo, le pasan el huevo, ¿no? A las madres que hacen eso, ¿no? Pero, ¿qué relación hay entre un huevo y la enfermedad? ¿Y qué relación hay entre la Biblia que dice, Dios, yo soy Jehová tu sanador, ¿no? Si mi pueblo que llama a mi nombre cambia de sus malos caminos, escucha mi voz, pone atención a mis instrucciones y guarda mis mandamientos, entonces oiré de lo alto y sanaré de su tierra, ¿no? Si escucháis mis estatutos y hacéis por obra mis consejos, mis mandatos, ninguna enfermedad que envíen los egipcios te llegará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces encontramos la promesa que Jehová es nuestro sanador. ¿Y por qué hay repeticiones de sanaciones ancestrales? ¿Y de dónde vienen estas lecciones ancestrales? De la misma manera el pueblo de Dios, que se había esparcido en Babilonia, trajo costumbres ancestrales a la reconstrucción del templo. Y Nehemías con Esdras dijeron, no, ustedes no nos van a ayudar, porque ustedes adoran a Dios, pero han mezclado la adoración con ritos ancestrales.
Y Dios requiere que podamos ser íntegros y no mezclarnos o adicionar cosas que no son correctas. Por ejemplo, los hermanos católicos que tienen y adoran a una imagen. Esa es también una costumbre ancestral, ¿no? La Biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero dicen que ellos también adoran al mismo Dios. Entonces, de esta manera, el pueblo judío se separó de los samaritanos porque ellos trajeron sus costumbres ancestrales y querían adorar al verdadero Dios juntamente con sus hábitos antiguos. Y cuando Jesús vino, había una división. Los judíos y también los samaritanos no se llevaban bien o no se hablaban, puesto que ya había crecido a través de los años esa separación. Entonces, la mujer aquí encontramos o entendemos por qué se sorprendió. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? ¿Por qué? Si tú no lo sé, no se habla con nosotros. ¿Qué pasa ahora? El 10, Jesús respondió, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿No? Es interesante. Entonces Jesús comienza a dialogar con la mujer. Le dice, si tú conocieras... Hermano, pero en ese momento estaban los dos solos, Correcto, sí, estaban porque los discípulos se habían ido a comprar plátano. sí, habían ido a comprar comida, sí, frutas, lo que comían en la época, ¿no? Entonces, dice acá, y la mujer samaritana. Y Jesús respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. La mujer, el 11, contestó, Señor, no tienes con qué sacarla del pozo, es hondo. ¿De dónde sacarás agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Aquí vemos también que la mujer también reconocía a Jacob como su padre. También tenían la misma historia de generación. Reconocían a Jacob, a Isaac y a Abraham. No obstante, habían mezclado su adoración con cosas paganas, cosas que Dios no había ordenado. El 13. Respondiendo Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. David, ¿tú quieres beber el agua y no tener sed jamás? Sí. Amén, Cristo Jesús. Y la mujer le dijo, el 15. ¿Puedes leer, por favor, David? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ajá. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Muy bien, hasta ahí nomás. Entonces aquí podemos ver algo interesante. ¿Qué tiene que ver el dar agua, el agua de vida? Y Jesús le dice, anda, llama a tu esposo, ¿no? Ahí creo que tiene que ver ¿cómo se llama? Porque pues el agua viva es creer, ¿no? Y en estos tiempos tenemos esto, y en esos tiempos también tenían esto, la palabra de Dios. Siempre estaba la palabra, lo que había dejado la palabra. Amén, amén. Y en esos momentos Jesús le dice, anda, llama a tu esposo. Y la mujer responde, Señor, no tengo esposo, no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque no tienes esposo, pero has tenido 5 esposos, y el que estás ahora no es tu esposo. Entonces, ¿pero por qué Jesús le dijo a la mujer, anda, llama al esposo? ¿Qué significa haber tenido 5 esposos y con la persona que está
no es su esposo. O sea que como que ella le está mintiendo. Muy bien, le estaba mintiendo. Sí, Ya, pero sí, adelante. y porque ahí dice, ¿no? La 18, ¿no? ¿Por qué 5 maridos has tenido? Y el que ahora tienes no es tu marido. Él le preguntó, esto has dicho con verdad, le dijo. El 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que... Ay, un momento, antes de que llegues a ese texto. ¿No? Vamos a analizar la razón por la cual Dios le dijo a la mujer, llama a tu esposo. Y la mujer le cambia de tema. Pero antes que cambie de tema, Jesús tenía que llegar a la mente de la mujer y decirle cuál era su pecado. Su pecado era haber tenido diferentes maridos y estar en fornicación. Y ella tenía que reconocer el estado en que se encontraba. Cuando Jesús empezó su ministerio, dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús quiere llegar a tu corazón, quiere rescatarte de la esclavitud, pero tiene que hacerte entender cuál es tu pecado, cuál es mi pecado. Tenemos que reconocer nuestra naturaleza, en qué circunstancia nos encontramos, y una vez reconociendo, ver a Jesús en la cruz derramando su sangre para redimirme, para restaurarme, para darme una nueva oportunidad. La razón por la cual Jesús le dijo, llama a tu esposo, a tu marido, es para que ella comprendiera que se encontraba en una situación de pecado, reconocer ese pecado y apartarse. Porque escrito está, vengan a mí y estemos a cuenta, aunque tus pecados fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, aunque fueren turbios como escarlata, serán a ser como blanca, como nieve, parafraseando. Dios quiere que nosotros encontremos la razón de nuestros pecados. Y la mujer, expuesta a su pecado, dijo, Maestro, veo que tú eres profeta. No, veo que tú eres profeta porque conoces mi vida. Y entonces trató de llevar la conversación a otra instancia y le dice, nuestro padre, Jacob, nos ha dicho de que nosotros debemos adorar aquí, en Samaria. Pero ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén. ¿A qué lugar debemos adorar? Y la mujer trató de esconder su pecado, trató de no ser expuesta a lo que ella escondía y trató de llevar la conversación a otro ámbito, a la controversia entre los judíos y los samaritanos, a saber su opinión. Pero Jesús muy tiernamente y muy caballerosamente le dejó llevar la conversación, puesto que su intención era hacerla entender quién él era y cuál era su misión. En esos momentos Jesús le dice, mujer, la hora viene y la hora ha llegado, puesto que mis padres buscan verdaderos adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Vamos a leer esta sección. El texto 21. Ya, adelante. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este momento, no, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hasta ahí nomás. Hermano Benito, ¿puede continuar 23 y 24? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Muy bien. Hay algo importante también acá. Dios, Jesús le reveló a la mujer
lo que nuestro Padre Celestial anhela. Dios anhela aquello. Amar a Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios busca verdaderos adoradores. No es solamente por cumplir venir a una reunión. No es solamente por cumplir hacer un culto que tengo que estudiar y analizar. No es voy a hacer una oración, Señor, gracias por este día, acompáñame, guíeme, Cristo Jesús, salvar mi vida. Gracias por sus promesas, por su palabra, voy a estudiar mi lección. No es una repetición de, entre comillas, hábitos, sino es nuestro corazón. Es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los fariseos habían memorizado incluso todo el Antiguo Testamento. Podemos saber muchos textos y podemos incluso ayunar una vez a la semana. Pero cuando vino Jesús, no lo reconocieron. Claro. Hay un texto que dice: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas". ¿Qué significa buscar el reino de Dios primero, el reino de Dios y su justicia? ¿Qué significa aquello? Con este texto, con esta historia. Un día un joven se acercó a Jesús y le dijo: "Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?". Muy bien, has oído: honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás, no darás falso testimonio. Maestro, eso lo he hecho siempre. Una cosa te falta: anda, ve y vende todo lo que tienes Propiedades. y dale a los pobres, entonces me necesitan. Pero Señor, yo he guardado todos sus mandamientos. Una cosa te falta. Lo más importante, no se trata de guardar por cumplir, sino se trata de guardar por amor. Y si tú me amas, todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Sí, Dios quería llegar al núcleo del amor de la persona. Buscar a Dios de todo corazón implica aquello, implica adorarlo en espíritu y en verdad, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, Jesús hace aquella manifestación a la mujer y le dice: "Mi Padre busca verdaderos adoradores". Yo les hago una pregunta y cada uno se responda. ¿Adoramos a Dios de todo corazón? ¿Adoramos a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Adoramos a Dios y lo buscamos cada momento? Como si fueras en una oración en la cual estamos muy zarandeados, o es una oración de rutina, ¿no? Yo también me respondo a mí mismo, ¿no? Que Dios nos ayude en cuanto a aquella respuesta. Y dice acá el 25, la mujer le dijo: sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Jesús le declaró: yo soy el que habla contigo. En esos momentos llegaron sus discípulos y se sorprendieron que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué quieres o qué hablas con ella? Entonces la mujer se fue, ¿no? Se fue corriendo. Entonces aquí es la respuesta a lo que los fariseos, muchas personas y los judíos mismos le decían: si eres tú el Mesías, manifiéstate, dinos realmente si eres el Mesías. Pero él no respondió a aquellas sugerencias, sino fue a un corazón contrito, un corazón humilde, de sincero, el cual él manifestó su supremacía, su rol. Yo soy el que habla contigo. De la misma manera, Dios dice un texto: me buscaréis y me hallaréis. ¿Qué más dice? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y hay otro texto que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y eso está hablando a su pueblo. Dios está dispuesto a manifestarse a aquellos que le buscan de un corazón sincero y a mostrarnos cosas ocultas y poderosas que no conocemos. Yo les hago una pregunta y también hago la pregunta a mí. ¿Hemos descubierto cosas ocultas y poderosas que no conocíamos?
¿Será que Dios nos ha manifestado y mostrado, sacado de algún lugar peligroso, rescatado de alguna adicción, rescatado de algún mal hábito, rescatado de algún comportamiento negativo y de repente somos una nueva criatura? O quizás hasta el punto de manifestarnos de tal manera que hemos podido percibir la voz de Dios. Cuidado, no hagas ello. O de repente por medio del pastor o un hermano nos dio un consejo. Dios está dispuesto a mostrarnos aquellas cosas poderosas. Dios anhela de un corazón sincero, de un corazón honesto, de un corazón que clama y busca a ríos de agua viva. El verso 31. Entre tanto los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: tengo para comer un manjar que vosotros no conocéis. El 33. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. En esos momentos que estaba hablando, dice la Biblia más adelante, que miren los campos, ustedes no habían cosechado, pero mirad, la siega está lista. Y en esos momentos que los discípulos miraron en lo alto, venía un grupo de personas traídas por la mujer para poder escuchar la misma palabra que Jesús había dicho. Queridos hermanos, aquí que estamos nosotros, Dios nos llama para una misión. ¿Cuál es esa misión? Tienes que contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que decir a otros. La mujer no fue a dar estudios bíblicos. Vamos a estudiar ahora la fe de Jesús. Vamos a estudiar el texto, lo que dice la Biblia. Sí es cierto, llegará un momento en que se tiene que enseñar, porque Jesús dijo: id a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles estas cosas que os he mandado. Pero el primer mensaje que debemos decir es contar lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho de donde me encontraba y me ha sacado a la luz admirable. Y es ese mensaje que va a hacer que los corazones de las personas se acerquen a Jesús, porque también quieren conocer a aquel ser que me liberó y que también puede hacer lo mismo por aquellos. Jesús les dijo: porque en esto es voluntad, es verdad el dicho, uno siembra y otro ciega. En ese momento, conociendo más o siguiendo la historia, dice que ellos vinieron a Jesús y Jesús permaneció en ese lugar por 3 días. Y las personas del pueblo le dijeron a la mujer: ya no estamos aquí o no creemos por lo que nos dijiste, pero si no, nosotros sabemos que Él es el Hijo, el Mesías que ha de venir. Lo hemos escuchado. Dios nos llama a poder testificar y llevar a otros a Cristo Jesús. El gran mensaje que podemos decir o hacer es contar lo que ha hecho en nuestra vida. Y ese testimonio, el cambio que somos hoy, hará que otras personas tengan la curiosidad de conocer al mismo ser que me cambió, y de esta manera en algún momento nos dirán: ya no conozco, lo conozco por lo que me dices, pero por lo que hemos experimentado, lo hemos visto Jesús en Nazaret. Que Dios nos pueda ayudar, queridos hermanos, a recordar esta hermosa historia de Jesús con la mujer samaritana. A pesar de los prejuicios que tenía la mujer, aparentemente los judíos, Jesús vino a quebrar brechas y abrir caminos y sendas para traer vida en abundancia a la vida de cada ser humano. En esta mañana queremos pedir a Dios: Señor, si es que es tu caso, todavía no he escuchado y no he conocido cosas ocultas que no conocía, ayúdame, Padre, a poder buscarte de todo corazón, que mi relación con usted no sea una relación de rutina o de hábito, sino poder buscarle en espíritu y en verdad. Y una vez de esta manera, Señor, compartir con otros lo que usted ha hecho en mi vida. Si es así, vamos a ponernos de pie y hacer una oración, si es esto de tu corazón.
para permitir que Dios Todopoderoso obre en nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias por esta oportunidad que nos da de reflexionar en la vida de la mujer samaritana. Gracias, Señor Jesús, por manifestarse a un corazón de búsqueda, un corazón sincero, Padre. Ayúdenos, Señor, a no permitir que pase mucho tiempo o que estemos en una situación difícil para clamar y suplicar, Señor. Ayúdenos hoy. Manifiéstese en nuestra vida, Padre, que podamos ser bautizados y llenos del Espíritu Santo y las mismas promesas de que correrán sobre nosotros ríos de agua viva. Cristo Jesús pueda ser una realidad en nuestra vida y poder decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, ayúdenos y bendiga a cada uno de nuestros familiares y permítanos, Señor, darnos la oportunidad de contar, de narrar lo que usted ha hecho en nuestra vida. De esta manera, muchas personas vayan más a Cristo Jesús y puedan encontrar la solución y la liberación que también nosotros hemos encontrado. Una vez más, Padre, muchas gracias. Todos estos favores lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Vamos a cantar.